Tenemos en nuestra parashá el tema de los celos de Dios, ¿no es cierto? ¿De qué estamos hablando? Si se recuerdan, la otra semana hemos hablado del consejo que dio Bilam, que no logró maldecir el pueblo de Israel y le salieron de su boca puras bendiciones, ¿sí? Y el consejo terrible que dio para el rey Balak, ¿sí? Que Dios de ellos está odiando el libertinaje y les aconsejó prostituir y así provocar la ira de Dios contra el pueblo de Israel. Un consejo que seguro le rendió, pues los muertos en la pandemia esta fueron 24,000. Pero ¿cómo terminó esta pandemia? Entonces, un líder del tribu muy numeroso, gracias. No se escucha. ¿Me están escuchando? ¿Aló? ¿Me están escuchando? Está en mute, pero en esto sí está funcionando. En el Facebook sí escucha. ¿Aló? No, ahí tiene que desactivar. Ahí lo desactivo. ¿Se escucha o no se escucha? ¿Aló? Ahora. ¿Sí me están escuchando? ¿Vanessa? Sí, sí se escucha. Muy bien. ¿De qué parte no me escucharon? Ahora sí. Ahora que no me han escuchado nada. No, Pedro sí la escuchaba. ¿Sí? Ok. ¿Me están escuchando? Está bien. Solamente voy a verificar que estamos con conexión a internet correcta. Sí, sí estamos. Sí estamos con conexión a internet. Sí, todo está bien. Sí, estamos. Zimri, hijo de Salú, fue el presidente del tribu de Shimón, un tribu muy numeroso, importante, y está acercando a Moshe y Aarón con una mujer midianita, ¿sí? Y está preguntando de una manera de burla, tal como ha hecho Korach, ¿sí? Para provocar, y le está preguntando a Moshe y a Aarón, ¿esta mujer es permitida para mí o prohibida? Lo pregunta ante la gente, ¿sí? Entonces le contesta Moshe, está prohibida. Entonces ahí le empieza a burlar. Y tu esposa, que fue midianita, Tzipora, la esposa de Moshe, fue midianita del pueblo de Midian. Si era verdad. ¿Y tu esposa quién te permitió? Y empezaron todo el mundo a burlar de Moshe y Aarón. Ellos estaban llorando ante el tabernáculo sin poder responder, sin poder hacer nada. Y la pandemia está terriblemente en el pueblo, ¿sí? Y ellos están provocando la ira de Dios y no hay palabra para contestar. ¿Cuál es la verdadera respuesta? ¿Por qué Moshe sí pudo casar con una midianita y Zimri ben Salú no podía tener relaciones con esta midianita? ¿Cuál es la verdadera razón? Moshe tuvo a su esposa antes de la entrega de la Torá. Exactamente. Antes de la Constitución y después de la Constitución. Esto es lo que cambia todo. Antes de la entrega de la Torá, el pueblo de Israel se llamaron hebreos. ¿Sí? Tenían la fe, o sea, cualquiera que se dejó la idolatría
y se unificó a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, era en este entonces hebreo, ¿sí? Pero desde el momento de la constitución, ¿sí? Entonces Dios les prohibió al pueblo de Israel otra relación, sino que pueden casar dentro del pueblo de Israel. No pueden tener otra relación. Entonces, la esposa de Moshe se unificó antes de la constitución, ¿correcto? Entonces, sí era matrimonio lícito, ¿sí? En cambio, Zimri ben Salú fue con la midianita de una manera que no está permitida, ¿sí? Pero ante la gente dejó a Moshe y a Aarón súper mal, ¿sí? Dice, esto es midianita y esto es midianita. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Sí? O sea, ante la ignorancia de la gente, más bien, ¿sí? Entonces, está burlando de Moshe y Aarón. Ellos están llorando ante el tabernáculo móvil. Él está entrando con este midianita a su tienda ante todo el pueblo y no, ni modo de contestar. Y ahí Pinjas, hijo de Elazar, el nieto de Aarón, él está preguntando a Moshe y le dice así: ¿no has enseñado, maestro, que quien está así, teniendo una relación ilícita en público, los celosos pueden atacarle? ¿No es cierto que nos has enseñado esto? ¿Verdad? Así enseñó Moshe. Pero es una ley que no se ordena. El celoso tiene que venir de sí mismo. Tampoco Moisés no podía contestarle, sí, hágalo. No podía contestarle de este modo. Pues es una ley que no se lo ordena. Entonces, ¿de qué manera lo contestó? Dijo, el que lee la carta tiene que ejecutarla. ¿Sí? El mismo mensajero que lee la carta tiene que ejecutarla. Así lo contestó Moshe. En este momento tomó Pinjas una lanza y fue y corrió a la tienda. Ahí estaban relacionando Zimri ben Salú, que era presidente de tribu muy importante, junto con la midianita. Les clavó los dos y les sacó hacia afuera como demostrando la prueba. Y dice que en este momento le sucedió tantos milagros, ¿sí? Pues fue presidente de un tribu numeroso. Si alguien lo estaba matando en el camino, hubiera inmune, como decir, impunidad tenía, o sea, en el juicio. Si cualquiera lo hubiera matado, ¿sí? O sea, que le sucedieron tantos milagros. Pero con este hecho se acabó la pandemia. Se acabó la pandemia. Pero ahí empezaron las quejas de la gente. Empezaron a decir, este Pinjas es un asesino. ¿Cómo puede matar un presidente de tribu? Un hombre tan honorífico en el pueblo. Es un criminal. Esto no es los celos de Dios. Esto es unos, ¿cómo decir? Unos, divertir. lo dejo la להיכנס. Estos son unas, ¿cómo decir? Una disputa entre la gente.
Entonces, ahí está interviniendo Dios mismo y está diciendo a Moshe: Pinchas, hijo de Elazar, hijo de Aarón, el Cohen, el sacerdote, me ha quitado mi enojo del pueblo de Israel, pues ha tenido mis celos, y no he exterminado el pueblo de Israel en mis celos. Por eso dígale que le estoy dando mi pacto Shalom, el pacto de paz, y será para él y para su simiente después de él un pacto de sacerdocio eterno. Pues a pesar que él era hijo de Cohen y nieto de Aarón a Cohen, por el hecho que él nació antes, entonces no lo heredó el sacerdocio, ¿sí? Solamente que iba naciendo después. Entonces él era nieto y hijo de Cohen, pero no tuvo el sacerdocio. Y Dios le está otorgando a él de una manera especial el sacerdocio, como una gratitud que él tuvo los celos de Dios. Dios le está atestiguando que sus celos eran celos de Dios, no un enojo propio. No, o sea, esto es un nivel que no cada uno puede llegar. No cada uno puede tener en realidad los celos de Dios, el enojo de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es la prueba? Hay las cosas que Dios quiere y hay las cosas que Dios no los quiere. Pero nosotros podemos tener deseo para las cosas que Dios no los quiere. Claro que tenemos que combatir estos deseos, ¿sí? Pero no tenemos un odio a las cosas que Dios no los quiere. Apenas estamos luchando con el deseo contra las cosas que Dios no lo quiere, ¿sí? Un tzadik, un justo, ¿sí? Un íntegro de verdad, ¿sí? Él ama a lo que Dios ama y está odiando, o sea, le da asco en realidad lo que Dios está odiando, ¿sí? Y este nivel tenemos que saber que existe tal nivel, mas no estamos alcanzando este nivel. Pero Pinchas, Dios mismo está atestiguando que él tuvo los celos de Dios, que los celos que él sintió eran los celos de Dios. Y por eso recibe el sacerdocio. Este versículo, es el primer versículo de nuestra parashá, lo estamos leyendo cada vez cuando estamos haciendo la circuncisión a los 8 días, cuando nace un varón. Entonces, esto es lo que estamos diciendo. ¿Por qué? ¿Cuál es el invitado especial de la circuncisión del pacto con Dios? Es el profeta Elías. El profeta Elías es Pinchas. Más bien dice el Talmud, Pinchas es Elías. ¿Qué tiene que ver Pinchas con Elías? Pues Elías, el profeta, fue un profeta muy perseguido. O sea, en este momento el rey Ahab mató todos los profetas de Dios. Quedaron solamente los profetas falsos, ¿sí? Lo que a él le gustaba escuchar, que le prometieron el oro y el moro y las victorias y todo lo que le gustó escuchar. Y Elías se fugó al desierto y
totalmente confiado en Dios que le va a dar su alimento y lo que él necesita ahí en el desierto. Y como tenía tanta confianza en Dios, entonces Dios ha hecho que los cuervos sacarán de la cocina del rey, Ahav, pan y carne, y llevarán al profeta Elías ahí en el desierto. Así que estaba tranquilo, viviendo ahí en el desierto, los cuervos le están trayendo pan y carne, las delicias de la cocina del rey que le persigue a matar. O sea, de una manera increíble. O sea, tal como Moisés en la casa de Faraón, él estaba en el desierto alimentado de la cocina del rey, ¿sí? Pero ahí estaba en el desierto conversando con Dios y quejando sobre el pueblo de Israel, diciendo una acusación muy fuerte. Él estaba diciendo, el pueblo de Israel han transgredido su pacto con ellos, o sea, el pacto divino con el pueblo de Israel. Dios no le gustó escuchar esta queja, no le gustó, ¿sí? Y o sea, nosotros sabemos que el profeta Elías nunca falleció. Él fue en vida subiendo al cielo con carroza de fuego. O sea, él nunca falleció, sino Dios se lo llevó para arriba. Y él tiene que venir a cada circuncisión y circuncisión para atestiguar que el pueblo de Israel están cuidando el pacto con Dios. ¿Has acusado que no están cuidando el pacto? Vea con tus ojos, verifícalo, que sí están cuidando el pacto. Y aquí estamos entrando a un punto muy interesante. Lo que llaman en el mundo cristiano el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Qué es el Testamento? Testamento es pacto, ¿no es cierto? En otras palabras, ¿sí? ¿Qué es pacto? ¿Qué significa un pacto? Pacto, vamos a tomar un pacto, lo que conocemos, el pacto de la boda. ¿Cuál es el pacto de la boda? Cuando una pareja, cuando son normalmente jóvenes, están lindos, están sanos, están con todo el potencial adelante, entonces ellos quieren mantener este amor, esta unión por siempre. ¿Cómo se puede mantener este amor por siempre? Entonces, el pacto del matrimonio dice, aunque las condiciones cambiarán, ya nosotros no seremos tan jóvenes, tan bellos, tan fuertes, tan excelentes, tan prometedores, ¿sí? La situación no seguirá igual. Tal vez vamos a tener razones para molestar o hasta odiar uno al otro, pero nosotros vamos a seguir amando. Esto es lo que dice el pacto. Nadie puede salir de este pacto, ¿sí? Esto es lo que quiere decir el pacto. Entonces, el pacto que ha hecho Dios con el pueblo de Israel en el monte Sinai es este pacto. Ninguna parte no puede salir del pacto. Ni Dios puede salir del pacto, ¿sí? Ni el pueblo de Israel. Aunque tengamos todas las razones en el mundo, enojar uno sobre el otro, no importa. Nadie puede salir del pacto.
Pues esto es el significado del pacto, que el pacto es eterno, ¿sí? Entonces, lo que quieren decir Antiguo Testamento es decir que el pacto ya no es válido, ¿sí? Ya está anulado, que fue entregado para quien sea cristiano o qué sé yo, en la versión musulmana dice lo mismo pero a lo musulmán, ¿sí? Pero lo que yo digo, en tal Dios que se cambia de opinión, en realidad no creemos. O sea, hasta en un ser humano que se cambia de opinión y se quiere retractar y, como decir, renegociar un contrato, tampoco nadie puede creer. ¿Correcto? Entonces, ¿quién puede creer en tal Dios que se sale de un pacto que es eterno? Más bien, el pacto es pacto, para nunca salir del pacto. Aun cuando las condiciones no son favorables. Especialmente en este punto está examinando el pacto, ¿sí? Si es duradero, si es inquebrantable, ¿sí? Entonces, Pinjas es Elías. Pues la similitud entre Pinjas y Elías es que los dos han tenido los celos de Dios, ¿sí? Pinjas tuvo los celos de Dios para vengar el libertinaje explícito, no fue una cosa escondida, sino ante todo el mundo. Y aquí hay una gran diferencia. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, שהכל נהיה בדברו. Amén. Perdón. Hay una buena diferencia. ¿Sí? Esto es lo que vemos en el mundo, que la gente no solamente que quieren tener una relación ilícita o algo así. Bueno, ahí se puede dar un juicio, o sea, la persona no se controló, ¿qué se puede hacer? No, quiere hacerlo de una manera orgullosa, explícita, ante el mundo entero. ¿Qué es lo que conduce a la gente ahí? ¿Qué es la cosa? ¿Y qué tiene que ver el matrimonio ilícito con la idolatría? Pues ahí está diciendo la Torá que las hijas de Midian estaban prostituyendo, provocando el pueblo de Israel, y la gente fueron provocados, y ahí les jalaron a idolatrar. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Por qué una cosa tiene que ver con la otra? ¿Sí? Entonces, dice el Midrash que el pueblo de Israel no han idolatrado, sino para permitirles matrimonios ilícitos de una manera explícita ante el público. ¿Sí? O sea, aquí podemos ver una diferencia. Una cosa es que una persona se cayó en pecado, no está orgulloso de lo que está haciendo, lo está tratando de ocultar, ¿sí? Bueno, o sea, esto es una cosa, no es que está bien, o sea, está mal, el mal hecho mal está, ¿sí? Pero al menos no está llevándolo a la luz del día, no lo trata de legitimizar, ¿sí? Cuando uno
trata de legitimizar una cosa que no es legítima, pues Dios la prohibió, ¿sí? Entonces en realidad está quitando cualquier yugo moral, cualquier conexión con Dios, cualquier lazo con Dios, está cortando todo, ¿sí? Entonces está diciendo, en otras palabras, que yo soy Dios. Yo escribo las reglas, qué sería moral y qué sería inmoral. Vamos a escribir nuevamente las leyes, ¿sí? Y esto es una cosa que está muy mal, ¿sí? Entonces, ante esto levanta Pinjas, que Dios atestigua que tuvo los celos de Dios. Y muchos años después, el profeta Elías, ¿sí? Pero, aún con momentos de tantas bajas, ¿sí? Momentos tan bajos, el pacto quedó pacto. Y por eso tiene que venir el profeta Elías en cada fiesta de circuncisión para atestiguar que este pacto nunca fue quebrantado. Por supuesto, ni de parte de Dios, pero tampoco de parte del pueblo de Israel. Que de una manera tradicional la gente que no están, que menos religiosos están, pero esta circuncisión para el recién nacido de 8 días lo están cumpliendo. Y es una cosa que es más allá de la lógica humana. O sea, es un bebé recién nacido. ¿Qué le vas a cortar ahora el prepucio en el lugar en el lugar más sensible? O sea, ¿qué padre hubiera hecho esto para su hijo? O sea, si no es este pacto, no hay razón en el mundo para hacerlo. No hay razón en el mundo. Y para festejar tal evento que tienes un bebé llorando, o sea, la gente no puede comprender esto, ¿sí? Es famoso la historia del Rabbi Yehuda Hanasí, Rabbi Yehuda, que fue el presidente de los sabios, y Antoninus. Antoninus, que fue después un rey romano. Los dos resulta que nacieron en el mismo día. Rabbi Yehuda nació al Rabbi Shimon ben Zakkai, que fue el presidente de los sabios de Israel de aquel entonces. Pero él nació en medio de un decreto del rey romano, que los padres que van a circuncidar su hijo serán ejecutados. Entonces, como le nació un hijo varón, las miradas sobre él fue tenaz. Bueno, llega el 8º día, todo el mundo dirá, ¿qué hará? Bueno, él circuncidó a su hijo ante todo el pueblo, lo festejó. Bueno, a Roma, trasladados bajo custodia, le subieron al barco, de ahí siguen con la custodia hasta Roma, y en el camino pararon en una casa de amigos romanos. Entonces le pregunta la señora romana a la señora de Rabbi Shimon ben Zakkai, ¿qué están haciendo? ¿A dónde van? Nos llevan bajo custodia al rey, pues hemos circuncidado nuestro hijo, ¿sí? Entonces dice la señora romana, ¿sabes qué hagamos? Cambiemos de bebés, ¿sí? Tenían los 2 bebés varones, ¿sí? Sí, la misma edad, exacto.
cambiaron de bebés. ¿Sí? Entonces, ella llevó su hijo, o sea, el hijo de su amiga, de la romana, ante el rey. Y el rey quería verificar con sus ojos, ¿es verdad lo que dicen que ha circuncidado su hijo? A ver, ábrale el pañal. ¿Sí? Estaba abriendo. No, no está circuncidado. Ah, qué mentira, qué difamación. Váyanse tranquilos. Y regresaron y cambiaron otra vez los bebés y así regresaron a Israel. ¿Sí? Entonces, cuando crecieron, Rabbi Yehuda y Antoninus volvió rey romano y era muy amigo con Rabbi Yehuda, que luego él escribió todo el proyecto del Mishnah, o sea, toda la Torah oral es gracias a él, que él juntó todos los sabios del pueblo de Israel, que cada uno dijo de lo que recordó en cada asunto, habían las discusiones, las diferencias entre ellos, las razones, todo fue registrado, escrito, la Mishnah, luego el Talmud de Babilonia, el Talmud de Jerusalén, pero con esto tenemos nuestro código de ley, el Shulchan Aruch, o sea, toda la literatura, pues la Torah oral fue dada de modo que tenía que pasar, de padre a su hijo, de maestro a su alumno, y así pasó generaciones y generaciones hasta que con los romanos se complicó el mundo y habían muchas guerras y la gente estaban olvidando su conocimiento, así que tenía que registrarlo. ¿Sí? Entonces, esto sobre el tema de la circuncisión y el pacto con Dios. ¿Qué otro asunto tenemos? Sobre el Parashat Pinchas, el preparativo para la conquista, ¿no es cierto? La conquista de Israel. ¿Sí? Que estaban preparando a conquistar y heredar el pueblo de Israel, pues esto fue la tierra prometida por Dios, aunque estaba habitada todavía con los 7 naciones. Entonces, aquí en nuestra parasha estamos hablando que estaban recibiendo cada tribu su parte correspondiente en la tierra de Israel. Sí, estaba dividida como en provincias y cada tribu tenía que recibir su parte correspondiente. ¿Sí? Y en este sorteo, esto era como sorteo, pero un sorteo que estaba marcado de una manera totalmente divina, que esto es la parte correspondiente para que no haya quejas ni disputas sobre esto. El mismo papel de lotería estaba gritando, yo soy parte tal y me subí con el tribu de Rubén. Yo soy parte tal y me subí para la parte de Shimón. Yo soy parte tal y me subí para la parte de Gad. ¿Sí? O sea, cada parte, o sea, la misma lotería estaba gritando, yo soy parte tal y soy... O sea, para que no habrán discusiones ni disputas. Cada uno con la parte que le tocó estaba más que claro que esto justamente la parte que le tocó. Con esto tiene que lidiar, ahí tendrá su bendición, ahí tendrá su éxito. ¿Sí? Pues fue un sorteo totalmente divino, totalmente claro. Entonces, cada uno de nosotros entiende que tiene
una parte en el mundo que tiene que mejorar esta parte, elevar esta parte. La parte física que lo corresponde. La parte física que tiene él que esforzar, trabajarlo físicamente, tiene que trabajarlo espiritualmente. Ahí logrará su éxito, ahí justamente, ¿sí? Muchas veces es difícil aceptar que esto es mi parte. Tal vez si hubiera estado en otra parte, hubiera tenido algo mejor. Como decimos, se dice el dicho, el césped del vecino es más verde. ¿Sí? ¿Es más verde? No, es una imaginación. ¿Te parece? O sea, en realidad es el mal instinto que está desviando uno de su propio trabajo. ¿Sí? Decir, que allá es más fácil, allá es más bonito. Para distraerte de la cosa que tienes ahora que concentrar. ¿Sí? Si hubieras mirado su parte, como esto es la parte mía que Dios me dio, ¿sí? Y aquí, en esta parte justamente, yo voy a revelar la divinidad, yo voy a revelar mi propio paraíso en esta parte que me corresponde, ¿sí? Entonces, estos son los celos de Dios, ¿sí? Esforzar sobre tu propia parte, ¿sí? Y no envidiar y tener celos por parte ajena, ¿sí? Esto es lo que está hablando la Torah en los 10 mandamientos. No codiciarás la esposa ajena, tierra ajena, casa ajena. O sea, está buena la ambición, ¿sí? Es correcta, ¿sí? Pero no para envidiar lo ajeno, sino para esforzar más en la parte suya. Esforzar más en la parte suya, por eso estaba gritando el sorteo, la lotería esta. Soy parte tal y me subí con el tribu tal, ¿sí? De modo que no habrá disputa. Y bueno, luego que conquistaron la tierra de Israel durante 7 años, y después partieron, o sea, las partes de los tribus ya estaban marcados desde de nuestra parashá, sí, pero para partir cada familia según los miembros de la familia, cada familia que tenía que recibir su parte. Entonces, la tierra no pudo ser vendida de un tribu al otro. Si uno del tribu de Rubén estaba vendiendo a una persona de Shimón su tierra, no pudo venderlo para siempre. No puede venderlo para siempre, sino hasta el año de jubileo. ¿Sí? Cada 50 años estaban contando, ¿sí? O sea, son 7 por 7. O sea, el año séptimo es el año sabático, que no estaban trabajando la tierra, ¿sí? Entonces, 7 por 7 son 49, y el año 50 es el año de jubileo, que todas las tierras regresan a sus dueños originales, ¿sí? Entonces, no lo estaba vendiendo realmente, sino lo estaba arrendando o concesionando, más bien, hasta el año de jubileo. Entonces tenía que calcular según cuántos años tiene hasta el año de jubileo, cuántas cosechas, y según esto estaba calculando cómo le va a arrendar, ¿sí? Concesionar la tierra, ¿sí? Entonces de ahí viene que
que la tierra no será vendida para siempre, que la parte correspondiente con este tribu siempre quedará con este tribu, ¿sí? Entonces, esto son los preparativos para la conquista de la tierra de Israel, ¿sí? Que tuvo que ser el territorio de Dios. Ya hemos hablado que la conquista de Yoshua, en realidad, esto fue la única guerra santa, ¿sí? De ahí viene todo el tema del guerra santa mal introducido por las diferentes religiones, ¿sí? Guerra santa, ¿qué significa guerra santa? Dios ordenó a Yoshua conquistar la tierra de Israel de los 7 naciones con una triple oferta. La oferta fue así: si ustedes aceptan las 7 leyes, abandonan sus ídolos, entonces se quedan, conviven, no hay problema, ¿sí? Pero aquí en la tierra de Israel no puede haber idolatría, ¿sí? Es el territorio de Dios. Segunda opción: si no lo aceptan, no están abandonando la idolatría, uno de los dos, o que se huyen por su vida, o si no, ahí tenemos la guerra, ¿sí? Entonces, habían pueblos que sí han aceptado, ¿sí? Han abandonado idolatría, y estos se llamaron Ger Toshav. Ger Toshav es converso residente, o sea, la gente que han aceptado ser Bnei Noach, ¿sí? Y habían gente que han huido, tal como vemos con la historia de Rahab en Jericó, ¿sí? Y habían gente que han tenido la guerra, ¿sí? Entonces, esto era la guerra santa, ¿sí? Después, otras religiones que tomaron esto por ¿cómo se llama? Por imponer su religión mediante la espada. Esto guerra que no es para nada santa, ¿sí? Entonces, Cruzadas, la yihad. sí. O sea, el pueblo de Israel no estaba tampoco judaizando. O sea, no era una conversión para cuidar los 613 leyes, sino solamente los 7 leyes, ¿correcto? O sea, y lo más importante es abandonar la idolatría y servir un solo Dios, ¿sí? Pero si no querían practicarlo, podían huir por su vida, ¿sí? O sea que en la tierra de Israel esto tenía que ser así. Entonces, esto sobre el concepto de lo que es guerra santa.